¿Alguna vez te han dicho que estás exagerando por algo que casi te cuesta la vida? ¿Alguna vez las personas que se supone te aman más han desestimado tu trauma como si no fuera más que un simple rasguño en la rodilla? Pues déjame contarte lo que me pasó a mí, y más importante aún, lo que hice al respecto. Esta es una historia sobre validación, responsabilidad, y el momento en que decidí que ser llamado demasiado sensible iba a costarle dinero real a mi familia. Mi nombre no importa, pero lo que sí importa es que sobreviví algo que no debería haber sobrevivido, y en lugar de recibir apoyo, recibí burlas. En lugar de compasión, recibí ojos en blanco. En lugar de reconocimiento, recibí rechazo. ¿Y sabes qué? Decidí traducir su falta de sensibilidad al único idioma que algunas personas realmente entienden: dinero contante y sonante. Así que prepárate, porque este viaje va desde una cama de hospital hasta la oficina de un abogado, desde cenas familiares hasta tribunales de pequeñas causas, y desde ser manipulado emocionalmente sobre mi propia experiencia cercana a la muerte, hasta finalmente ser escuchado. Esto no es solo sobre venganza, aunque no voy a mentir y decir que no fue satisfactorio. Esto es sobre lo que pasa cuando te ves obligado a ponerle un precio a tu dolor, porque las personas que deberían preocuparse se niegan a reconocer que siquiera existe. Esto es sobre límites, autorrespeto y el acto radical de tomarte en serio a ti mismo cuando nadie más lo hace. Y si alguna vez te han dicho que eres demasiado exagerado, demasiado emocional, demasiado sensible o demasiado lo que sea, espero que mi historia resuene contigo, porque estoy a punto de mostrarte qué pasa cuando alguien supuestamente demasiado sensible decide ponerse muy práctico al respecto. Te juro que lo que voy a contarte cambió completamente mi relación con mi familia, mi concepto de lo que significa el apoyo incondicional y mi capacidad de tolerar la invalidación emocional. Imagínate estar al borde de la muerte y que después te digan que estás dramatizando. ¿Cómo reaccionarías tú? Todo comenzó un sábado de julio, uno de esos perfectos días de verano, donde el cielo es imposiblemente azul y todo parece estar bañado en luz dorada. Estaba en la casa de campo junto al lago de mis padres, un lugar que guardaba décadas de recuerdos familiares, fiestas de cumpleaños, celebraciones del Día de la Independencia y tardes perezosas en el muelle. Toda mi familia extendida estaba allí, unas 20 personas en total, tías, tíos, primos, mis hermanos, todos reunidos para lo que se suponía sería un relajante fin de semana de reencuentro familiar. Recuerdo sentirme genuinamente feliz esa mañana, emocionado de reconectar con familiares que no había visto en meses, esperando con ansias la famosa barbacoa de mi mamá y los terribles chistes de mi papá, que de alguna manera se volvían más graciosos con cada cerveza que tomaba. No tenía ni idea de que para el atardecer estaría luchando por mi vida. El día transcurrió con normalidad suficiente. Nadamos, comimos. Los niños corrían gritando con ese tono particular que solo los niños en máxima alegría pueden lograr. Alrededor de las 4 de la tarde, mi primo Jake sugirió que saliéramos en la lancha rápida para hacer tubing. Para los que no están familiarizados, el tubing consiste en ser arrastrado detrás de un bote mientras estás sentado en un tubo inflable, rebotando sobre la estela, agarrando aire, generalmente pasándola de maravilla. Lo había hecho cientos de veces. Era bueno en eso. No tenía razón para pensar que esta vez sería diferente. Pero aquí es donde las cosas se vuelven importantes, y donde el posterior rechazo de mi familia se vuelve mucho más atroz. Jake había estado bebiendo. No borracho hasta el punto de caerse, pero definitivamente más de lo que debería antes de operar un bote. Me di cuenta, pero no quería ser esa persona. Ya sabes, la que arruina la diversión de todos por ser cauteloso. Dios mío, cómo desearía haber sido esa persona. Me subí al tubo con mi hermana menor, Emma, que tenía 19 años en ese momento. Jake aceleró el motor, y despegamos cruzando el lago, rebotando y riendo, el agua salpicando nuestras caras, esa descarga de adrenalina que obtienes de la velocidad, y el peligro leve mezclándose en pura exaltación. De verdad, en ese momento me sentía completamente vivo, completamente presente, sin la más mínima sospecha de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Entonces sucedió. Jake tomó un giro demasiado cerrado, demasiado rápido, y la cuerda nos azotó violentamente hacia la izquierda.
Recuerdo la física de ello, la forma en que el tubo agarró aire, la manera en que el tiempo pareció simultáneamente acelerarse y ralentizarse. Ese fenómeno extraño donde tu cerebro procesa cada milisegundo en detalles insoportables, mientras los eventos se desarrollan más rápido de lo que puedes reaccionar. Emma y yo fuimos lanzadas del tubo, a lo que después supe, era aproximadamente 56 kilómetros por hora. Pero aquí está el detalle crítico. Fuimos lanzadas en direcciones diferentes, y yo fui lanzado directamente en la trayectoria del bote, mientras Jake, entrando en pánico, intentaba corregir su curso. Golpeé el agua con fuerza. El impacto me dejó sin aliento. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue ver el casco del bote viniendo directo hacia mí, la hélice batiendo agua blanca, la cara de Jake como una máscara de horror mientras se daba cuenta de lo que estaba pasando, y saber con absoluta certeza cristalina que estaba a punto de morir. La hélice atrapó mi pierna izquierda y mi costado. Lo sentí antes de entender qué estaba pasando. Una sensación de desgarro diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado, caliente y frío simultáneamente, las terminaciones nerviosas de mi cuerpo, gritando mensajes que mi cerebro no podía procesar completamente. El agua a mi alrededor floreció en rojo. Recuerdo eso tan vívidamente, como el agua clara azul del lago se volvió rosa, luego roja oscura, extendiéndose desde mi cuerpo como alguna flor macabra abriendo sus pétalos. Intenté gritar, pero el agua llenó mi boca. Intenté nadar, pero mi pierna no respondía correctamente. Todo se volvió sobre la supervivencia en el sentido más primitivo. Conseguir aire, mantenerme consciente, no dejar que el agua me llevara abajo. No recuerdo mucho de los siguientes minutos más allá de sensaciones y fragmentos. Manos agarrándome, alguien gritando, la cara de mi hermana sobre la mía, completamente blanca de terror, la voz de mi tío Dave gritando que consiguieran toallas, que pusieran presión en las heridas, que llamaran al 911. Recuerdo mirar hacia abajo a mi pierna y ver cosas que deberían estar dentro de un cuerpo visibles en el exterior, y pensar con extraño desapego que esto no era tan malo, porque realmente ya no podía sentirlo, sin entender que el shock se estaba instalando, que mi cuerpo estaba apagando sistemas no esenciales para enfocarse en mantenerme vivo. ¿Te imaginas ese momento? Ese instante de claridad absoluta donde sabes que tu vida está en la balanza. Los paramédicos llegaron en 15 minutos, lo cual en una zona rural junto al lago es notablemente rápido, pero esos 15 minutos se sintieron como horas. Estaba entrando y saliendo de la conciencia, consciente de la presión en mi pierna, alguien revisando mi pulso, voces discutiendo sobre pérdida de sangre y shock, y si el helicóptero podría aterrizar cerca. Me estabilizaron lo suficiente para transportarme, y fui trasladado en helicóptero a un centro de trauma a 64 kilómetros de distancia. Recuerdo el viaje en helicóptero en destellos, la vibración de los rotores, la cara de un paramédico muy cerca de la mía diciéndome que me quedara con ellos, la extraña vista de pájaro del paisaje abajo, tan pacífico y bonito mientras yo literalmente me desangraba. En el hospital, fui directo a cirugía de emergencia. La hélice había causado laceraciones severas en mi muslo izquierdo y costado, músculos dañados. Apenas pasó mi arteria femoral que el cirujano después me dijo que, si se hubiera cortado, probablemente me habría matado en minutos, y causó trauma tisular significativo. Necesité más de 200 puntadas, internas y externas. Había perdido suficiente sangre como para requerir una transfusión. La cirugía duró 6 horas. Cuando desperté en recuperación, me enteré de que había tenido una suerte extraordinaria, el tipo de suerte que te hace creer en algo más grande que tú mismo, porque si esa hélice me hubiera golpeado solo 5 centímetros más a la derecha, no habría despertado en absoluto. Los doctores explicaron que había experimentado un accidente casi fatal, que los próximos días eran críticos para vigilar infecciones, coágulos de sangre y otras complicaciones. Usaron palabras como lesión traumática, pérdida significativa de sangre, daño tisular extenso, afortunado de estar vivo. Pasé 5 días en el hospital, luego 3 semanas sin poder caminar sin muletas, luego 2 meses de terapia física para recuperar la movilidad completa. Me quedé con cicatrices que van desde mi cadera hasta mi rodilla, gruesas y elevadas y permanentes, un recordatorio visual cada día de cuán cerca estuve de no existir más. ¡Ay, Dios mío!
Esas cicatrices se convirtieron en el mapa de mi trauma, un testimonio físico que nadie podía negar, aunque intentaron ignorarlo. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre el trauma. No es solo físico. Las lesiones físicas sanaron, en su mayoría, aunque mi pierna todavía duele cuando llueve y he perdido algo de sensación en ciertas áreas que los médicos dicen que puede que nunca regrese completamente. El impacto psicológico, sin embargo, eso fue algo completamente diferente. Desarrollé ansiedad aguda alrededor del agua. El sonido de los motores de los botes hacía que mi corazón se acelerara. Tenía pesadillas, vívidas y terribles, donde estaba de vuelta en el lago, viendo la hélice venir, sintiendo el impacto, ahogándome en mi propia sangre. Me despertaba jadeando, sábanas empapadas de sudor, mi pareja en ese momento abrazándome mientras yo temblaba y lloraba. Desarrollé hipervigilancia, ese síntoma común del TPT donde estás constantemente escaneando en busca de peligro, incapaz de relajarte porque tu sistema nervioso está atascado en modo lucha o huida. Los ruidos fuertes me hacían saltar, los toques inesperados me hacían retroceder. Me volví aterrorizado de las cosas fuera de mi control, porque había aprendido de la manera más visceral posible que la vida puede terminar en un instante, que tu cuerpo puede romperse antes de que siquiera entiendas lo que está pasando. Comencé terapia 2 semanas después de salir del hospital. Terapia de trauma especializada con alguien que entendía el TPT, que me ayudó a procesar lo que había pasado, que validó que sí, esto era algo importante. Sí, mis reacciones eran normales. Sí, había experimentado algo genuinamente amenazante para la vida, y mi cerebro y cuerpo estaban respondiendo en consecuencia. La terapia ayudó, pero la recuperación fue lenta y no lineal. 2 pasos adelante, 1 atrás, buenas semanas seguidas de días malos, reconstruyendo lentamente un sentido de seguridad en un mundo que había demostrado ser capaz de destruirme sin previo aviso. Mi terapeuta me enseñó técnicas de regulación emocional, ejercicios de enraizamiento, maneras de calmar mi sistema nervioso cuando entraba en pánico. Aprendí sobre la respuesta al trauma, cómo el cuerpo almacena experiencias aterradoras, cómo el cerebro se reorganiza después de eventos que amenazan la vida. Era un trabajo duro, agotador. A veces sentía que estaba retrocediendo en lugar de avanzar, pero persistí porque sabía que no quería vivir el resto de mi vida controlado por ese día de julio. Ahora aquí es donde mi familia entra en esta historia de una manera que todavía, incluso ahora, me hace sentir una mezcla complicada de enojo, tristeza e incredulidad. Pensarías que después de ver a alguien que amas casi morir, después de verlos transportados en helicóptero a un hospital, después de visitarlos post-cirugía luciendo como si hubieran pasado por una guerra, después de presenciar meses de recuperación, serías comprensivo, ¿verdad? Serías comprensivo. Reconocerías la gravedad de lo que pasó y tratarías a esa persona con compasión y paciencia, mientras sana, tanto física como emocionalmente. Pensarías eso. Ciertamente pensé eso. Estaba equivocado. La primera señal de advertencia llegó aproximadamente 3 semanas después del accidente. Tuvimos una cena familiar, mi primera salida real desde que llegué a casa del hospital, y todavía estaba con muletas, todavía usando vendajes de compresión, todavía obviamente lesionado. Alguien sugirió que viéramos fotos del fin de semana en la casa del lago, las tomadas antes del accidente, todos nosotros sonriendo y felices e inconscientes de lo que vendría. Pedí si podíamos saltarlo. Expliqué que no estaba listo para revivir ese día, que los recuerdos todavía estaban demasiado frescos y dolorosos. Mi tía Carol se rió, de verdad se rió, y dijo algo como: «Ay, vamos, no seas tan dramático, no fue tan malo, ahora estás bien». Sentí como si me hubieran abofeteado. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien me defendiera, que señalara que literalmente casi muero, que claramente no estaba bien, que solicitar que no reviviéramos mi trauma no era dramático sino autocuidado básico. Nadie dijo nada. Mi mamá cambió el tema. Mi papá se veía incómodo, y seguimos adelante como si no acabara de ser informado que mi experiencia cercana a la muerte no fue tan mala. Eso fue solo el comienzo. ¿Te ha pasado algo así? ¿Donde tu dolor es minimizado por las personas que deberían protegerte? Cuéntamelo en los comentarios. Durante los siguientes meses, mientras continuaba la recuperación,
La actitud despectiva de mi familia se convirtió en un patrón, un constante tamborileo de minimización que me hizo cuestionar mi propia realidad. Cada vez que tenía que declinar una invitación porque estaba en terapia física, era antisocial. Cuando expliqué que no podía ir a la playa porque todavía estaba trabajando en la ansiedad relacionada con el agua, estaba siendo difícil. Cuando les pedí que no hablaran del accidente casualmente, descartándolo como esa cosa loca que te pasó, o ¿recuerdas cuando te golpeó el bote? Estaba siendo demasiado sensible. Esa frase, demasiado sensible, se convirtió en su arma favorita. Demasiado sensible cuando dije que necesitaba apoyo. Demasiado sensible cuando pedí comprensión básica. Demasiado sensible cuando establecí límites sobre lo que podía manejar. Demasiado sensible cuando mostré cualquier emoción sobre haber sobrevivido a algo que mata gente. ¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado sensible sobre tu propio trauma? ¿Alguna vez tu dolor legítimo ha sido tratado como un defecto de personalidad? Pero mi familia había decidido su narrativa. Estaba exagerando, haciendo un gran problema de nada, revolcándome en lugar de seguir adelante, y se iban a apegar a eso sin importar cuánta evidencia sugiriera lo contrario. La peor parte fue la forma en que hablaban de Jake, mi primo que había estado conduciendo ebrio, quien había causado el accidente a través de su negligencia, quien nos había puesto a Emma y a mí en peligro mortal. Se siente muy mal, decían. Se está castigando a sí mismo, decían. Necesitamos superar esto como familia, decían. Como si superar eso significara que yo debería simplemente olvidar que sus decisiones casi me matan, que debería priorizar sus sentimientos de culpa sobre mi trauma real, que apoyarlo a él a través de su arrepentimiento era más importante que apoyarme a mí a través de mi recuperación. Me sentía como si estuviera viviendo en una realidad alternativa donde las víctimas tenían que consolar a sus agresores, donde sobrevivir era menos importante que mantener la paz familiar, donde mi bienestar era secundario a la comodidad de todos los demás. El punto de quiebre llegó casi 6 meses después del accidente, en la cena de Acción de Gracias. Había trabajado duro en terapia, hecho progreso significativo con mi TPT, incluso logré estar alrededor de piscinas sin entrar en pánico, aunque los lagos y los botes todavía estaban absolutamente fuera de los límites. Estaba orgulloso de cuán lejos había llegado, del trabajo que había invertido, de lentamente reclamar mi vida del agarre del trauma. Estábamos todos reunidos en la casa de mis padres, el mismo elenco de personajes de ese fin de semana de julio, y alguien, ni siquiera recuerdo quién, sugirió que todos deberíamos regresar a la casa del lago para Navidad, así, casual como sugerir que viéramos una película. Sentí mi pecho apretarse, mi respiración acortarse, todos los síntomas físicos de un ataque de pánico comenzando a construirse. Dije tan calmadamente como pude manejar que no me sentía cómodo con eso, que no estaba listo para regresar allí todavía, tal vez algún día, pero no ahora, todavía no. Y mi hermano, mi propio hermano que me había visitado en el hospital, que me había visto en mi peor momento, me miró directo a los ojos y dijo: ¿En serio todavía estás ordeñando esto? Han pasado 6 meses, caminas bien, las cicatrices se están desvaneciendo, necesitas superarlo y dejar de hacer todo sobre ti. La mesa quedó en silencio. Sentí lágrimas calientes formándose detrás de mis ojos, mi cara enrojeciendo con una combinación de dolor, rabia y algo más, algo frío, claro y terminado. Mi madre intervino, no para defenderme sino para suavizar las cosas, para decir que tal vez todos estábamos siendo un poco demasiado sensibles, que las emociones estaban altas, que deberíamos simplemente disfrutar nuestra cena. Y ahí fue cuando me di cuenta con perfecta claridad que esto no iba a mejorar, que mi familia había decidido colectivamente que mi trauma era un inconveniente para ellos, que valoraban su comodidad sobre mi sanación, que nunca me iban a dar el apoyo y validación que necesitaba. Me disculpé de la cena, me fui a casa y pasé el resto de la noche llorando, lamentando no solo lo que me había pasado, sino el apoyo familiar que había esperado y nunca recibiría. Estaba de luto por la familia que pensé que tenía, la que imaginé que me rodearía con amor cuando más lo necesitara, la que resultó ser solo una fantasía. Pero en algún lugar de ese duelo, algo más se estaba formando, un núcleo de enojo que creció en determinación. Una decisión de que si iban a tratar mi trauma como nada, les iba a mostrar exactamente cómo se veía la nada cuando estaba detallada y facturada. Pasé la siguiente semana en una furia de investigación y documentación, reuniendo cada factura médica, cada declaración de seguro,
Cada recibo de terapia física, medicamentos, equipo médico, ropa modificada para acomodar mis lesiones, costos de transporte a citas, salarios perdidos de los 2 meses que no pude trabajar. Documenté los costos de terapia de TPT, el tratamiento especializado de trauma, la atención continua de salud mental que necesitaba para funcionar. Calculé los deducibles que había pagado, las porciones que el seguro no cubrió, los gastos de bolsillo que habían drenado mi cuenta de ahorros. Investigué daños por dolor y sufrimiento, cálculos de angustia emocional, el valor monetario que los tribunales asignaban a cicatrices duraderas y lesiones permanentes. Investigué la ley de negligencia. Encontré que operar un bote mientras estaba intoxicado caía claramente en peligro imprudente, que causar lesión a través de tal negligencia creaba responsabilidad, que las víctimas de tal negligencia tenían derecho a compensación. No era abogado, pero estaba educado, determinado y muy enojado. Reuní cada pieza de evidencia que tenía. Fotos de mis lesiones del hospital que nunca había querido volver a ver, reportes médicos detallando la extensión del daño, notas del cirujano describiendo cuán cerca había estado del sangrado arterial, notas de sesiones de terapia documentando síntomas de TEPT. Creé una hoja de cálculo, profesional y detallada, listando cada gasto individual, cada costo, cada dólar que ese accidente había extraído de mí. Gastos médicos, $32,000, la cantidad que mi seguro no había cubierto. Salarios perdidos, $11,000 por los 2 meses que no pude trabajar más, las horas reducidas durante la recuperación. Terapia y tratamiento de salud mental, en curso pero calculado en $8,000 para el primer año. Dolor y sufrimiento. Asigné modestos $100 por día durante los 6 meses desde el accidente. $18,000. Cicatrices permanentes y desfiguración. Investigué acuerdos promedio y asigné $20,000. Daño a la propiedad de la ropa y pertenencias que llevaba puestas, destruidas por sangre, agua del lago y tijeras en la sala de emergencias. $500. Daños totales. $89,500. Era un número impactante cuando lo veías todo junto, pero era real. Cada centavo estaba documentado, justificado, directamente atribuible al accidente y la negligencia de Jake. No estaba planeando realmente demandarlos. Quiero ser claro sobre eso. Lo que estaba planeando era presentarles la realidad de lo que su trauma desestimado había costado, traducir mis reacciones demasiado sensibles en números concretos que no pudieran ignorar o minimizar, mostrarles que su nada era mi todo, su supéralo era mi devastación financiera, su ahora estás bien era mis meses de sufrimiento cuantificados en dólares y centavos. Creé una factura, de aspecto profesional, detallada, dirigida a mis padres, hermano y primo Jake, como las partes responsables, ya sea por negligencia directa o complicidad en el rechazo de dicha negligencia. Detallé todo, adjunté documentación de respaldo, incluí una carta de presentación que era fría y perfectamente educada. Explicaba que dado que habían indicado repetidamente que mis lesiones y trauma eran menores y que estaba exagerando, quería proporcionarles una contabilidad precisa de cómo se veía lo menor, que estaba solicitando compensación por daños causados por el accidente de lancha del 16 de julio, que esperaba el pago dentro de 30 días. Cité los precedentes legales para reclamos de negligencia, mencioné que había consultado con un abogado que confirmó que tenía un caso viable, lo cual era cierto. Había tenido una consulta gratuita solo para verificar que no estaba loco. Noté que estaba dispuesto a aceptar planes de pago, pero esperaba un esfuerzo de buena fe hacia la restitución. Hice copias para cada uno de ellos, las puse en carpetas profesionales y me preparé para la próxima reunión familiar, que resultó ser una fiesta de cumpleaños para mi papá la semana siguiente. Sabía que esto era nuclear, sabía que esto haría explotar lo que quedaba de mi relación con mi familia. Pero aquí está lo que también sabía. Ellos ya lo habían hecho explotar al negarse a reconocer mi dolor, al manipularme emocionalmente sobre mi propia experiencia, al elegir la comodidad sobre la compasión. Yo solo estaba haciendo visible la destrucción, poniéndola en términos que no podían ignorar. Me sentía poderoso por primera vez en meses, como si finalmente estuviera tomando el control de mi propia narrativa, rehusándome a ser la víctima silenciosa que todos querían que fuera. El día de la fiesta, llegué con mis carpetas metidas en mi bolsa, mi corazón latiendo fuerte,
mis manos temblando ligeramente, pero mi resolución sólida como el acero. Esperé hasta después del pastel, después del canto, después de los regalos, cuando todos estaban relajados y reunidos en la sala de estar. Entonces me puse de pie, saqué las carpetas y dije que tenía algo que necesitaba darles. Entregué una a mis padres, una a mi hermano, una a Jake, manteniendo mi cara neutral, mi voz firme. Expliqué con calma lo que estaban sosteniendo. Una factura detallada por daños sufridos en el accidente 6 meses antes, que dado que habían indicado repetidamente que estaba exagerando el impacto, pensé que los números concretos podrían ayudar a aclarar la situación, que esperaba su respuesta dentro del periodo de 30 días especificado. Luego me senté y esperé. El silencio era ensordecedor. Mi madre abrió su carpeta primero, su cara pasando por un viaje de confusión, shock y luego enojo. Mi padre solo miraba la suya, sin abrirla, como si pudiera hacerla desaparecer a través de la fuerza de voluntad sola. Mi hermano arrancó la suya, leyó durante unos 30 segundos y luego explotó. «¿Qué demonios es esto?», gritó. «¿En serio estás tratando de demandarnos por un accidente?». Jake parecía que podría llorar o vomitar o ambos, pálido y temblando mientras leía su copia. Otros miembros de la familia comenzaron a exigir saber qué estaba pasando, agarrando las carpetas, pasándolas, la habitación erupcionando en caos, todos hablando a la vez, voces subiendo, acusaciones volando. Me senté allí, calmado en el ojo de la tormenta, y los dejé enfurecer. Había anticipado la explosión, había preparado mentalmente para la indignación, pero estar en medio de ella era diferente. Era aterrador y liberador simultáneamente, finalmente diciendo mi verdad sin importar las consecuencias. Mi madre fue la primera en confrontarme directamente, su voz alta y tensa con furia. «No puedes estar hablando en serio con esto», dijo. «Esto es familia, no demandas a la familia. ¿Cómo te atreves a intentar extorsionar dinero de nosotros por un accidente? Esto es repugnante, esto es manipulador. Hemos sido comprensivos y tú nos lo estás echando en cara». Esperé hasta que terminó. Luego respondí en voz baja que no estaba demandando a nadie todavía, que esto era simplemente una factura por gastos incurridos, que si habían sido comprensivos como afirmaban, tal vez podrían señalar instancias específicas de ese apoyo, porque yo no podía recordar ninguna, que cada vez que había expresado dolor, miedo o necesidad de comprensión, me habían dicho que era demasiado sensible y que simplemente estaba siendo sensible sobre los costos muy reales ahora. Mi hermano intervino, me llamó mezquino, vengativo, dijo que estaba destrozando a la familia por dinero, que los accidentes pasan y no castigas a la gente por accidentes. Señalé que no fue un accidente, fue negligencia, que Jake había estado bebiendo y operando un bote imprudentemente, que sus decisiones tenían consecuencias, una de las cuales fue casi matarme, y que sí, esperaba responsabilidad por eso. Jake comenzó a llorar, diciendo que ya se sentía terrible, que se había disculpado, que no sabía qué más quería de él. Le dije que quería que asumiera responsabilidad, que reconociera que su conducción en estado de ebriedad, porque eso es lo que fue, había causado daño grave, que dejara de permitir que todos minimizaran lo que había hecho para que él pudiera sentirse mejor, que se sentara con la incomodidad de saber que sus acciones casi matan a alguien. La habitación explotó de nuevo, gente defendiendo a Jake, diciendo que estaba siendo cruel, que él era joven y cometió un error, que echárselo en cara para siempre estaba mal. Pregunté si 6 meses contaban como para siempre ahora, si querer reconocimiento de una experiencia cercana a la muerte era echárselo en cara a alguien, si esperar responsabilidad básica era pedir demasiado. Mis palabras cortaban el aire como cuchillos, cada una afilada con meses de dolor no reconocido, y podía ver que finalmente, estaban empezando a entender que hablaba en serio. La pelea continuó durante más de 1 hora. Argumentos circulares, ataques personales, lágrimas y gritos y acusaciones. Varios parientes se fueron temprano, disgustados por el drama, por mí por causarlo, dependiendo de a quién le preguntaras. Pero algo interesante sucedió en todo ese caos. Nadie pudo realmente refutar los números. Nadie pudo negar que esos gastos existían, que yo los había pagado, que fueron directamente causados por el accidente. Nadie pudo argumentar que Jake no había estado bebiendo
o que su operación del bote no había sido negligente. Podían llamarme nombres, cuestionar mis motivos, atacar mi carácter, pero no podían negar los hechos. Finalmente, mi papá, que había estado en silencio durante la mayor parte, habló, pidió a todos que se calmaran, dijo que necesitábamos hablar de esto racionalmente, sugirió que tomáramos un descanso y nos reuniéramos en unos días cuando las emociones no estuvieran tan altas. Estuve de acuerdo, recogí mis cosas y me fui. Lloré todo el camino a casa, no porque me arrepintiera de lo que había hecho, sino porque finalmente estaba horriblemente claro que había perdido a mi familia, no por el accidente, sino por su negativa a apoyarme después, por su elección de priorizar su comodidad sobre mi sanación, por su decisión colectiva de que yo era el problema por no superar mi trauma lo suficientemente rápido, suficientemente silenciosamente, o suficientemente convenientemente para ellos. Durante los siguientes días, recibí una avalancha de mensajes de texto y llamadas, algunos enojados, algunos suplicantes, algunos tratando de culparme para que me retractara. Mi tía Carol me llamó egoísta y avaricioso. Mi prima Emma, que había estado en el tubo conmigo, que había visto todo, me envió un mensaje diciendo que entendía por qué estaba molesto, pero que esta no era la forma de manejarlo. Mi madre envió un largo correo electrónico sobre lealtad familiar y perdón, y cuán decepcionada estaba de mí, pero algunas personas me sorprendieron. Mi tío Dave, que había estado allí ese día, que me había ayudado a sacarme del agua, llamó para decir que lo entendía, que todos habían estado actuando como si no fuera gran cosa cuando obviamente era un gran problema, que pensaba que la factura era extrema pero entendía el punto que estaba haciendo. Uno de mis primos más jóvenes me envió un mensaje diciendo que siempre pensó que la reacción de la familia estaba mal, que habían sido despectivos y crueles, que lamentaba no haber dicho nada antes. Esos pequeños momentos de validación significaban más de lo que puedo expresar, prueba de que no estaba loco, que mi perspectiva era válida, que al menos algunas personas podían ver la verdad de la situación. 3 semanas después de la fiesta, recibí una carta certificada del abogado de mis padres, un cese y desista exigiendo que dejara de acosar a la familia con facturas fraudulentas, amenazando con acción legal si continuaba, reclamando angustia emocional y difamación. Tuve que reír ante la ironía. Estaban reclamando angustia emocional por recibir una factura mientras negaban mi angustia emocional por casi morir. Lo reenvié al abogado con quien había consultado. Pregunté si hablaban en serio sobre tomarme como cliente. Tuvimos una larga conversación sobre si realmente quería perseguir esto, si el costo financiero y emocional de una demanda valía la pena, si había algún camino hacia la reconciliación con mi familia. Pensé en ello durante días, sopesé mis opciones, consideré qué realmente quería. Y me di cuenta de que lo que quería no era dinero, era reconocimiento, validación, que admitieran que lo que me pasó fue grave, que su trato hacia mí después fue incorrecto, que merecía algo mejor. El dinero era solo el único idioma que parecían entender. Entonces les hice una oferta a través de mi abogado. Retiraría la factura por completo a cambio de 3 cosas. Una disculpa escrita de Jake, asumiendo plena responsabilidad por el accidente y sus consecuencias. Un reconocimiento de mis padres de que habían sido despectivos de mi trauma y un compromiso de hacerlo mejor, y pago por mi terapia en curso, no como daños, sino como una inversión familiar en mi sanación. Pensé que era razonable, más que razonable considerando que tenía derecho a mucho más bajo la ley. Su respuesta llegó en una semana, un rechazo rotundo, y una contraoferta de que yo me disculpara con la familia por la angustia que había causado, que reconociera que había exagerado a un desafortunado accidente, y que todos siguiéramos adelante sin ningún intercambio de dinero. Me di cuenta entonces de que preferirían pelear conmigo en la corte antes que simplemente decir, lo sentimos, fuiste lastimado y deberíamos haber sido más comprensivos. Esa fue mi respuesta, la confirmación final de que valoraban tener razón sobre mi bienestar, que su orgullo era más importante que mi sanación, que nunca iban a darme lo que necesitaba sin ser forzados. Presenté la demanda, un reclamo formal de lesiones personales contra Jake con mis padres, como demandados adicionales por su papel en habilitar su negligencia y contribuir a la angustia emocional continua a través de su trato hacia mí durante la recuperación. Fue feo. Todo lo que imaginarías que sería un litigio familiar y peor. Deposiciones donde los parientes testificaron uno contra otro, registros médicos siendo diseccionados por abogados opuestos,
Mis notas de terapia siendo escrutadas en busca de evidencia de trauma real versus exagerado, ataques de carácter en ambos lados, años de historia familiar siendo armamentizados como evidencia. El caso tomó 18 meses para avanzar por el sistema. Algunos miembros de la familia me cortaron por completo, otros se acercaron en silencio para expresar apoyo. La mayoría se mantuvo neutral e incómoda, deseando que todo simplemente desapareciera. Mi salud mental sufrió, no voy a mentir. El estrés de la demanda agravó mi TPT existente. Me dio nuevas ansiedades para procesar en terapia, pero mi terapeuta me ayudó a ver que también me estaba defendiendo de una manera en que nunca lo había hecho antes, estableciendo límites que importaban, rehusándome a aceptar su narrativa de mi propia experiencia. El proceso legal fue agotador, cada audiencia, cada deposición, cada intercambio con abogados sintiendo como reabrir la herida una y otra vez, pero también había algo empoderador en ello, en finalmente decir, no, esto no está bien, mereces ser tratado mejor, y respaldar esas palabras con acción. 3 semanas antes de la fecha programada del juicio, su abogado se acercó al mío sobre un acuerdo. Querían evitar la publicidad de un juicio, los detalles convirtiéndose en registro público, el drama familiar desarrollándose en la corte. Negociamos. Finalmente acordaron pagar $75,000, cubrir todos mis costos de terapia pasados y futuros relacionados con el accidente hasta 5 años, y Jake tuvo que completar un programa de abuso de sustancias y un curso de seguridad en lanchas. No hubo disculpa escrita. Ni siquiera pudieron darme eso, pero había un acuerdo firmado que legalmente reconocía la validez de mis reclamos, lo cual era su propia forma de vindicación. Cuando firmé ese acuerdo, sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Había ganado, pero también había perdido. Había conseguido justicia, pero había sacrificado mi familia en el proceso, y no estaba seguro de si el intercambio había valido la pena, aunque sabía que no había tenido otra opción. Así que aquí estoy ahora, 2 años y medio después de ese soleado día de julio que cambió todo, y estoy en un lugar muy diferente. No estoy en contacto con la mayoría de mi familia. Veo a mi tío Dave ocasionalmente, y mi prima Emma y yo nos enviamos mensajes a veces, pero las grandes reuniones familiares se terminaron para mí. Ese capítulo está cerrado. Usé el dinero del acuerdo para pagar deudas que el accidente había creado, invertí algo para el futuro, y doné una porción a una organización de sobrevivientes de trauma, porque si mi dolor podía ayudar a alguien más, eso significaba algo. Todavía estoy en terapia. Probablemente estaré por un tiempo. La recuperación del trauma no es lineal, y no tiene un punto final ordenado, pero estoy mucho mejor. Puedo estar alrededor del agua ahora. Incluso fui a hacer kayak el verano pasado, lo cual se sintió como una gran victoria. Las pesadillas son raras en lugar de constantes. Mi ansiedad está manejada. He aprendido a vivir con mis cicatrices tanto visibles como invisibles. He comenzado a reconstruir mi vida de maneras que nunca imaginé. He encontrado nuevas amistades con personas que entienden el trauma y la recuperación. He desarrollado una práctica de autocuidado que prioriza mi bienestar sobre la comodidad de otros. He aprendido a confiar en mi propia percepción de la realidad, incluso cuando otros la cuestionan. Y he aprendido algunas verdades duras sobre la familia. La relación de sangre no garantiza apoyo. A veces las personas que deberían amarte más te fallarán de maneras catastróficas. No puedes forzar a la gente a preocuparse por tu dolor, sin importar cuán válido sea. Y a veces lo más saludable que puedes hacer es alejarte de personas que se niegan a reconocer tu realidad, incluso cuando es familia. Pero también he aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, que mi sensibilidad, esa cualidad que se burlaron, es en realidad una fortaleza, porque significa que siento profundamente, me importa profundamente. Me niego a minimizar cosas importantes. Que defenderte a ti mismo no es cruel, incluso cuando la gente lo llama así. Que ponerle un precio a tu trauma no es mercenario, cuando es la única forma de hacer que la gente vea que el trauma es real, que mereces respeto, apoyo y decencia humana. Básica, y no tienes que conformarte con menos, solo porque alguien comparte tu ADN. He aprendido que a veces el amor propio significa soltar a las personas que te lastiman repetidamente. Que la paz viene no de ser validado por otros, sino de validarte a ti mismo, que tu valor no está determinado por cómo te trata tu familia, sino por cómo te tratas a ti mismo, que la sanación es posible incluso cuando las personas que deberían apoyarla
se niegan a participar. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cuál es la lección que quiero que te lleves? Primero, si alguien te dice que eres demasiado sensible sobre tu propio trauma, eso es un reflejo de su incapacidad para manejar emociones difíciles, no un reflejo de que estás exagerando. Tus sentimientos son válidos, tu dolor es real y mereces apoyo. Punto. Segundo, la responsabilidad importa. Cuando alguien te lastima a través de negligencia o crueldad, no llegan a decidir cuándo lo superas, no llegan a determinar que ha pasado suficiente tiempo, no llegan a minimizar tu experiencia para sentirse más cómodos ellos mismos. Tercero, a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es establecer límites con personas que te lastiman, incluso si esas personas son familia, incluso si significa perder relaciones que pensaste eran fundamentales para tu vida. Cuarto, la sensibilidad no es debilidad. Sentir las cosas profundamente, preocuparte por tu bienestar, negarte a aceptar maltrato, esas son fortalezas. Esos son superpoderes en un mundo que a menudo nos dice que aguantemos y sigamos adelante sin procesar o sanar. Quinto, tu sanación es más importante que mantener la paz, especialmente cuando esa paz requiere que silencies tu dolor, ignores tu trauma o pretendas que todo está bien cuando claramente no lo está. Y finalmente, no estás solo. Si esta historia resonó contigo, si te sentiste visto o validado o comprendido, eso es porque hay millones de nosotros navegando estas mismas luchas, tratando de sanar mientras las personas a nuestro alrededor minimizan nuestro dolor, aprendiendo a ponernos primero incluso cuando se siente egoísta, descubriendo que merecemos mejor de lo que hemos estado aceptando. Quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has experimentado algo traumático y la gente lo minimizó? ¿Has tenido que establecer límites duros con miembros de la familia que se negaron a apoyarte? ¿Cómo lo manejaste? Deja tus historias en los comentarios abajo porque sé que no estoy solo en esto y tú tampoco lo estás. Somos una comunidad de personas que se niegan a dejar que nuestro dolor sea desestimado, que conocen su valor, que entienden que la sanación importa más que mantener la paz. Si esta historia resonó contigo, si te sentiste visto o validado o comprendido, por favor dale like a este video. Realmente ayuda al canal y me muestra que estas historias crudas y honestas te importan. Y si quieres más experiencias de la vida real, más historias de supervivencia y defenderte a ti mismo y navegar la complejidad desordenada de ser humano, asegúrate de estar suscrito a Mi Verdad Revelada y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas cuando comparto otra pieza de mi viaje o los viajes de otros, lo suficientemente valientes como para hablar su verdad. Gracias por estar aquí, por escuchar, por entender que a veces ser demasiado sensible es simplemente ser lo suficientemente sensible como para saber que mereces mejor. Te veo en el próximo video. Cuídate mucho, valora tu sanación y nunca, nunca dejes que nadie te diga que tu dolor no importa.